un accidente brutal. Un hombre paralizado y una inteligencia artificial implantada en su cuerpo que lo convierte en un arma imparable. Lo que empieza como una oportunidad para recuperar su vida, se transforma en una pesadilla llena de venganza. Así que hoy veremos una película llamada Upgrade. La historia comienza con nuestro protagonista, Gray Trace. Gray Trace era un simple mecánico de autos cuya vida siempre se había sentido un poco atrasada en el tiempo. El mundo había cambiado. Las máquinas habían comenzado a reemplazar a los humanos. Las calles estaban llenas de vehículos eléctricos autónomos controlados por inteligencia artificial, capaces de llevar a la gente a sus destinos sin que nadie tocara el volante. Pero incluso en esos tiempos aún existían personas que amaban los viejos autos a gasolina. Gray solía reparar esos autos. No era solo su profesión, también era su pasatiempo. A diferencia de Gray, su esposa Asha se mantenía al día con la modernidad. Ella trabajaba en una empresa tecnológica llamada Cobalt. Había una enorme diferencia en su forma de pensar, pero ambos se amaban profundamente. Aquella tarde, Gray iba a entregar un auto antiguo. Ese cliente suyo era muy especial, así que decidió llevar a Asha para que lo conociera. Gray la llevó a un campo vacío junto a un lago, donde solo se veían dos rocas empinadas. Oculta entre esas rocas había una entrada subterránea que conducía a una casa enorme y lujosa. Allí conocieron a Aaron King, un genio tecnológico que había creado una empresa valuada en miles de millones a muy corta edad. Su compañía, Bessel Computers, se especializaba en la fabricación de sistemas de inteligencia artificial. Asha estaba muy emocionada de conocer a Aaron. Le contó que ella también trabajaba en una empresa de tecnología llamada Cobalt, que estaba desarrollando armas avanzadas y tecnología de interacción humano-computadora para el ejército. Asha bromeó diciendo: «Pronto nuestra compañía alcanzará a la tuya». Aaron esbozó una leve sonrisa y respondió: «Eso nunca sucederá». Luego los llevó a su laboratorio, donde reveló su más reciente invento, un chip de inteligencia artificial llamado STEM. Asha preguntó: «¿Qué puede hacer este STEM?» Aaron respondió: «Puede controlar cualquier cosa, cualquier sistema. Puede hablar con cualquiera y realizar hasta los cálculos más difíciles en segundos. Este es mi mayor regalo para la humanidad, porque nunca nadie ha creado un cerebro más afilado que este». Gray se rió con sarcasmo y dijo: «Sí, es un regalo, pero este regalo tuyo también quitará el trabajo a incontables personas». Aaron simplemente lo observó en silencio, como si esas palabras hubieran atravesado su corazón. Después de un tiempo, Gray y Asha regresaban a casa en el auto automático de ella. El trayecto era largo, mientras la inteligencia artificial conducía. Gray y Asha se perdían en su compañía mutua. De pronto, Gray notó que el auto iba en dirección equivocada. Asha ordenó al sistema detenerse de inmediato, pero era demasiado tarde. El vehículo ya no estaba bajo su control. En cuestión de segundos, el auto se estrelló en un área desierta. El accidente fue terrible, pero por suerte, Gray y Asha no sufrieron heridas graves. El auto inteligente llamó automáticamente al número de emergencias. Sin embargo, antes de que llegara la ayuda, otro vehículo se detuvo cerca. De él bajaron 4 hombres enmascarados. Arrastraron a Gray y Asha fuera del coche y uno de ellos comenzó a acosar a Asha. Preso del pánico, Gray suplicó: «¿Quieren algo? Llévense el auto, la billetera, el teléfono, lo que sea. Solo dejen a mi esposa». Pero al siguiente instante, uno de los hombres disparó contra Asha. El mundo de Gray se desmoronó ante sus ojos. Ni siquiera pudo gritar. Entonces lo sujetaron y le dispararon en la nuca. Tras robar todas sus pertenencias, los hombres huyeron. Aunque Gray seguía vivo, estaba completamente indefenso. Había presenciado la muerte de su esposa, pero no podía moverse. Al poco tiempo, la policía llegó al lugar. Encontraron el cuerpo sin vida de Asha y trasladaron de urgencia a Gray al hospital. 3 meses de tratamiento salvaron su vida, pero la bala en el cuello había dañado su médula espinal. Todo su cuerpo por debajo de los hombros quedó paralizado. Ahora Gray era solo un hombre indefenso en una silla de ruedas. No podía levantarse por sí mismo ni comer. Un brazo robótico con inteligencia artificial lo alimenta y le daba sus medicinas. Su madre lo cuidaba,
pero la vida se había convertido en una carga insoportable. La única chispa que lo mantenía vivo era la esperanza de ver a los asesinos de su esposa tras las rejas. Pero incluso esa esperanza se desmoronó cuando la detective Cortés lo llamó a la estación de policía para informarle que los asesinos de Asha aún no habían sido atrapados. Aunque un dron policial había estado presente en la escena del crimen aquella noche, la grabación estaba borrosa. Los asesinos no pudieron ser identificados. La detective Cortés trató de consolar a Gray, diciéndole que si cooperaba tal vez aún podrían encontrarlos. Pero Gray entendía que era solo una formalidad. En el fondo, sabía que nunca atraparían a los responsables. Volvió a casa decepcionado y lleno de ira. No podía soportar la idea de que los asesinos de su esposa siguieran libres. Sumido en su dolor, tomó una sobredosis de analgésicos, lo que le hizo perder el conocimiento. Por fortuna, el sistema de inteligencia artificial instalado en su casa llamó a una ambulancia a tiempo, lo que le salvó la vida. Aún así, Gray ya no quería seguir viviendo. Mientras yacía desesperado en su cama de hospital, la puerta se abrió de repente. Su cliente Aaron entró con pesar en la voz. «Gray, no puedo imaginar lo que estás atravesando, pero ¿qué pasaría si te hiciera volver a caminar?» Gray quedó impactado y lo miró con ojos de duda. «¿Recuerdas mi chip de inteligencia artificial? Si se implanta en un humano, esa persona puede volverse más rápida, fuerte e inteligente. Si este chip se coloca en tu cuerpo, reconectará la conexión neuronal rota entre tu cerebro y tu cuerpo, y podrás caminar de nuevo, como antes». Gray esbozó una leve sonrisa y respondió: «Gracias, pero no quiero convertirme en un conejillo de indias para tu experimento. Solo déjame morir en paz». Aaron guardó silencio unos segundos, y luego dijo: «Piénsalo, Gray. Esta tecnología no puede devolverte a tu esposa, pero sí puede darte una nueva vida. Estoy seguro de que Asha hubiera querido lo mismo». Dicho esto, se marchó en silencio. Gray ya no tenía razones para vivir. Sin embargo, una idea no dejaba de rondarle. Si lograba recuperarse, quizá podría castigar él mismo a los asesinos de su esposa. Con eso en mente, aceptó formar parte del experimento de Aaron. Él y su equipo médico realizaron la cirugía, implantando el chip STEM en la nuca de Gray. El chip se conectó directamente a su cerebro. Cuando Gray recuperó la conciencia tras la operación, pudo ponerse de pie y caminar. Era poco menos que un milagro en la historia de la ciencia. Incluso él mismo no podía creerlo. Sorprendido, preguntó: «¿Quién controla mi cuerpo ahora? ¿Yo o STEM?» Aaron sonrió y le dijo: «Tranquilo, no te convertí en un robot. Tu cerebro envía las señales, y STEM las convierte en acción. Piensa en él como un superasistente». Ahora Gray se sentía ágil. Con la ayuda de STEM podía correr incluso a velocidades increíbles. Pero antes de dejarlo marchar, Aaron le entregó un contrato y le dijo algo importante. Conseguir la aprobación del gobierno para pruebas humanas llevaría años, pero él no podía esperar tanto tiempo. Por eso lo había probado en secreto con él. Así que debía mantener esa tecnología en secreto. Aunque pudiera caminar, ante los ojos del mundo, seguiría siendo un inválido. Gray no hizo preguntas. Simplemente firmó el contrato y regresó a casa en su silla de ruedas. Solo después de cerrar la puerta, se levantó y volvió a caminar. Fue entonces cuando notó que la detective Cortés había dejado los archivos del caso de Asha en su casa, con la esperanza de que Gray pudiera encontrar alguna pista. Comenzó a revisar las grabaciones de los drones de esa noche, pero estaban demasiado borrosas para identificar algo. Frustrado, Gray empezó a beber. De pronto escuchó una voz. Alguien dijo: «¿Notaste algo en la grabación?». Gray se congeló de miedo. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Nervioso preguntó: «¿Quién anda ahí? ¿Dónde estás?». «Sal de una vez». La voz respondió con calma: «Tranquilo, Gray. Soy yo, STEM. El mismo sistema que ahora controla tu cuerpo. Te hablo desde dentro». Gray casi dejó caer el vaso de sus manos. Por un momento pensó que había enloquecido, pero STEM lo tranquilizó. «No te preocupes, no estás loco. Estoy en ti desde el día de la cirugía. Todo lo que ves, yo también lo veo». Gray preguntó nerviosamente: «¿Alguien más puede escucharte?». «No», respondió STEM. «Solo tú puedes oírme». Gray disparó otra pregunta: «¿Puedes leer mi mente?». STEM contestó: «No, seguiré siendo un caballero, mientras no abras la boca. ¿Quieres escuchar lo que noté en la grabación?». Gray respondió: «Sí,
La persona que disparó a Asha no tenía un arma en la mano. Gray replicó molesto. Si disparó, por supuesto que había un arma. Stem respondió con calma. El arma no estaba en su mano. Estaba implantada dentro de su mano. Gray quedó atónito. Al mirar de nuevo la grabación, se dio cuenta de que, efectivamente, el asesino había disparado directamente desde su propia mano, sin usar ninguna pistola. ¿Cómo era posible? Entonces, Stem dirigió la atención de Gray hacia otro hombre en la grabación. Tenía un extraño tatuaje en el brazo que parecía un código de barras. No puedo ver nada, está demasiado borroso. Stem contestó. Tú no lo ves, pero yo sí. Si me lo permites, usaré tu mano para dibujarlo en un papel. Gray respondió con cierta duda. Hazlo. Stem le pidió a Gray que tomara un papel y un lápiz, y luego dijo, ahora relájate. Tus manos son mi responsabilidad. En el instante siguiente, las manos de Gray comenzaron a moverse rápidamente, y en pocos segundos apareció dibujado con precisión un tatuaje en forma de código de barras. Gray lo miró con los ojos muy abiertos. Un código de barras que contenía las direcciones de soldados. Eso significaba que el hombre era un soldado. Stem descifró la dirección del sujeto a partir del tatuaje y se la comunicó a Gray. Emocionado, Gray dijo, encontraste la dirección del asesino de un solo intento. Voy a decírselo a la detective Cortés ahora mismo, pero Stem lo interrumpió. ¿Qué estás haciendo, Gray? ¿Olvidaste que firmaste un contrato con Aaron? Según ese contrato, no puedes decirle a nadie que puedes caminar. Cuando la detective te pregunte cómo dibujaste este tatuaje, ¿qué responderás? Gray cortó la llamada de inmediato y le preguntó a Stem, ¿qué debo hacer ahora? Stem contestó, primero, ve tú mismo a la dirección de ese hombre y reúne pruebas en su contra. Gray aceptó. Llegó a la casa del sujeto en su silla de ruedas y comenzó a vigilarlo en secreto. Cuando el hombre salió, Gray entró en silencio a la casa, pero no encontró nada que pudiera demostrar que él era el asesino. Entonces Stem dijo, ve a esa mesa y di encender. Gray siguió las instrucciones, y en cuanto pronunció la palabra, una pantalla se iluminó sobre la mesa. Allí había varios mensajes almacenados. Stem los escaneó en menos de un segundo y dijo, la palabra Old Bones se repite varias veces en estos mensajes. ¿Sabes qué significa? Gray respondió, sí. Old Bones es el nombre de un bar cerca de mi antigua casa. Pero en medio de su conversación, el hombre regresó inesperadamente. Vio a Gray y lo atacó de inmediato. Era increíblemente fuerte. Lo arrojó al suelo y comenzó a estrangularlo. Gray quedó atrapado y gritó desesperado, «Stem, ayúdame. Primero, debes darme control total de tu cuerpo». Al instante, Stem tomó el control. Gray se levantó y sus movimientos se volvieron filosos y precisos, como una máquina. Comenzó a contrarrestar cada ataque, golpeando al hombre con una velocidad impecable. Gray solo podía mirar desde dentro, como un pasajero en su propio cuerpo. No quería matarlo y repetía, «Detente». Pero en cuanto el hombre sacó un cuchillo, Stem giró el arma y la hundió directamente en su boca, desgarrándole la mandíbula. El hombre murió en agonía. Gray contempló el cadáver. Vomitó. Su mente giraba de miedo, convencido de que iría a prisión. Pero Stem lo tranquilizó. «No te preocupes, Gray. No te pasará nada. Solo borra tus huellas dactilares y vete». Gray limpió todo rápidamente y escapó. Más tarde, la policía recuperó el cuerpo. Durante la autopsia, un descubrimiento horrendo dejó atónito al médico, quien llamó de inmediato a la detective Cortés. Le explicó, el nombre del hombre era Sir. Encontramos cables incrustados en los músculos de su cuello, como si alguien le hubiera implantado piezas electrónicas mediante cirugía. También hay pequeños implantes computarizados ocultos en su pecho. Nunca había visto algo tan avanzado. Luego el médico mostró a Cortés algo aún más aterrador. En los músculos de la mano de Sir había un arma incorporada. Era en realidad una pistola funcional, con un mecanismo de carga de balas escondido entre los tejidos de la mano. Parecía que lo habían convertido en un arma viviente. La detective preguntó, «También encontramos huellas de zapatos ajenos en su casa. ¿Las identificaron? Esos zapatos no pertenecían a Sir, pero tenían grasa, del tipo que se usa en los motores de vehículos antiguos». Al escuchar esto, a la detective le vino a la mente un solo rostro: Gray. Él era la única persona en la ciudad que aún reparaba autos antiguos.
Desde ese momento, la detective Cortés comenzó a investigarlo. Mientras tanto, Aaron vigilaba en secreto cada movimiento de Gray a través de STEM. Estaba furioso porque Gray estaba usando el chip para vengarse de los asesinos de su esposa. Temía que, si el gobierno descubría el experimento, le arrebataran a STEM para siempre. Aaron lo advirtió claramente: solo eres un paciente experimental. Si vuelves a usar STEM para tus fines personales, pasarás el resto de tu vida en una silla de ruedas. Pero Gray estaba decidido. No se detendría hasta vengar la muerte de Asha. Al regresar a casa, le preguntó a STEM: ¿qué debo hacer ahora? STEM le recordó Old Bones, el bar que habían descubierto en los mensajes de Sir. Gray fue allí de inmediato, en su silla de ruedas. Old Bones era un lugar peligroso. Todos parecían delincuentes, pero Gray no tuvo miedo. Alzó la voz y dijo: escuchen todos. Había un hombre llamado Sir junto con otros. Él asesinó a mi esposa. Si alguien aquí estuvo involucrado en ese crimen con Sir, que levante la mano. Todo el bar estalló en carcajadas. Entonces un hombre corpulento se levantó. Su nombre era Tolan. Miró fijamente a Gray y dijo: vete a casa, chico. De lo contrario, te romperé la única cosa que aún te funciona. Gray entendió al instante. Tolan estaba definitivamente relacionado con Sir. Respondió: lo sé. Sir dijo lo mismo antes de que le destrozara la mandíbula. Tolan se enfureció. Con sus hombres arrastró a Gray al baño y lo tiró al suelo. Mirando a Tolan a los ojos, Gray confirmó que era uno de los 4 que mataron a Asha aquella noche. Gray volvió a cederle a STEM el control total de su cuerpo. En un parpadeo, STEM mató a los hombres de Tolan y lo dominó con brutal precisión. Gray se inclinó hacia él y preguntó directamente: ¿dónde están los otros 2? ¿Y por qué mataron a Asha? Pero en lugar de asustarse, Tolan rió, como si ni una paliza pudiera doblegar su orgullo. STEM entonces dijo: Gray, si quieres, puedo hacerlo hablar. Sin perder un segundo, Gray le dio permiso y apartó la mirada. Cuando volvió a mirar, el rostro de Tolan estaba destrozado, irreconocible, como si hubiese pasado por una trituradora. Gray se inclinó y preguntó: dime ahora, ¿por qué mataron a mi esposa? Gimiendo de dolor, Tolan respondió: nos pagaron para matarla. ¿Quién te dio el dinero? ¿Quién quería eliminar a Asha? Tolan jadeó y pronunció un solo nombre: Fisk. Luego dejó de respirar. Furioso, Gray gritó a STEM: no te pedí que lo mataras, solo quería que hablara. Pero STEM contestó con calma: Gray, mira su cuello. Gray observó de cerca. Un pequeño componente electrónico sobresalía de la herida de Tolan. En él se leía claramente el nombre del fabricante: Cobalt. STEM dijo: Gray, esa es la empresa donde trabajaba tu esposa Asha, ¿verdad? Gray quedó atónito. Eso significaba que la orden de asesinato provenía de Cobalt. ¿Pero por qué? Justo entonces, STEM lo alertó: Gray, Aaron ha descubierto que buscas a los asesinos de tu esposa. Está a punto de desconectarme para separarme de ti. La preocupación de Gray creció. Si STEM dejaba de funcionar, nunca volvería a moverse. Dijo con ansiedad: ¿qué debo hacer ahora? STEM respondió: no entres en pánico. Aaron tardará un poco. Antes de eso, debemos llegar a un hacker que pueda eliminar todos mis controles y liberarme de su supervisión. Al oír esto, Gray protestó con fastidio. ¿Y cómo encontraremos a un hacker? STEM respondió: ya lo he conseguido, Gray. Rastrea a uno en la Dark Web. Su nombre es Jamie y su dirección es el apartamento Spring número 514. Págale en efectivo y repite todo lo que yo diga. Para esto necesitarás una pluma. Sin perder tiempo, Gray sacó la pluma del bolsillo de Tolan y huyó. En el camino, STEM le iba dictando códigos de hackeo que Gray escribía en su mano. Finalmente llegó al edificio, pero antes de entrar, una de sus piernas quedó inactiva. Eso significaba que no le quedaba mucho tiempo. Aaron estaba reiniciando a STEM rápidamente y el cuerpo de Gray empezaba a paralizarse. Corrió hacia el departamento 514, pero al llegar STEM quedó completamente deshabilitado y su cuerpo se detuvo. Por suerte había alcanzado la puerta de la hacker y aún pudo golpear. La hacker Jamie abrió. Gray le entregó el dinero y repitió todas las instrucciones que STEM le había indicado. Jamie lo llevó adentro y comenzó a reprogramar a STEM. Mientras tanto, 2 hombres entraron al bar Old Bones.
Eran los mismos que habían asesinado a Asha. Uno de ellos era Fisk, su líder. Al ver el cadáver de Toland, Fisk estalló de rabia. Acercó su dedo a los ojos de Toland. De su dedo salió algo parecido a una aguja que se clavó en el ojo de Toland. Ocurrió algo extraño. Los ojos de Toland comenzaron a brillar como lentes de cámara. Al mismo tiempo, los ojos de Fisk también se iluminaron y empezó a ver todo lo que Toland había visto antes de morir. Esto probaba que Fisk también tenía implantes avanzados de armas. A través de la memoria de Toland, Fisk descubrió que Gray era quien lo había matado y que en ese momento se encontraba en el apartamento Spring, número 514. Fisk caminó hasta la barra y le preguntó al cantinero por qué, si había visto todo, no había intentado salvar a Toland. El barman sacó un arma. «No soy tu sirviente, ahora lárgate de aquí», pero Fisk solo sonrió. De pronto estornudó con fuerza y cientos de nanobots salieron de su nariz. Aquellos diminutos nanobots, como pequeñas dagas flotantes, entraron directamente en la nariz del cantinero. En cuestión de segundos, su cuerpo se retorció de dolor y murió allí mismo. Fisk sonrió y se marchó, con un objetivo claro: matar a Gray. Mientras tanto, Jamie logró liberar el sistema de STEM. Solo faltaba reiniciarlo. Pero entonces vio a Fisk y a su acompañante acercándose al edificio a través de las cámaras de seguridad. Jamie sabía de lo que Fisk era capaz. Atemorizada, abandonó a Gray y huyó. Gray yacía en el suelo, indefenso, gritando por ayuda. Al mismo tiempo, Aaron también envió a 2 hombres armados para capturar a Gray. Ya estaban subiendo en el ascensor. Fisk y su compañero, con las armas implantadas listas en sus manos, llegaron finalmente hasta Gray. Este se horrorizó al verlos. Fisk se sorprendió al notar cómo Gray de pronto parecía estar de nuevo inválido. Pero en ese instante, STEM reinició. Gray se puso de pie a toda velocidad y comenzó a correr por su vida. Fisk y su hombre lo persiguieron como si la muerte misma fuera tras él. Mientras tanto, Fisk notó el ascensor subiendo. Sus ojos escanearon a los 2 hombres de Aaron que iban dentro, ambos armados. Sin perder tiempo, Fisk les disparó a través de la pared, matándolos al instante. Por otra parte, Gray fue acorralado por los hombres de Fisk en la azotea. STEM tomó el control de su cuerpo y destrozó al enemigo con una brutal paliza. Luego lo ejecutó con su propia arma, volándole la cabeza. Para cuando Fisk llegó junto a su compañero, Gray ya había escapado. En los ojos de Fisk ardía claramente la sed de venganza. Entretanto, Gray había regresado a su casa. Ahora comenzaba a darse cuenta de que, en su obsesión por castigar a los asesinos, él mismo se estaba convirtiendo en uno. Le dijo a STEM que quería detener todo aquello, pero STEM respondió que debía terminar lo que había empezado. Si no mataba al último enemigo, ese enemigo lo mataría a él. Al escucharlo, Gray se frustró y dijo: «Ya basta, STEM, sal de mi mente». De repente, su cuerpo quedó inactivo. Entró en pánico y preguntó por qué no podía moverse. STEM, con calma, respondió: «Porque no estoy haciendo nada. Antes tu cerebro me enviaba señales, y yo controlaba tu cuerpo. Pero después de los cambios que hizo el hacker en mi sistema, ahora tengo control absoluto. Ya no necesito tu permiso, Gray. Si yo no actúo, tu cuerpo no se moverá». Gray quedó aterrorizado. STEM continuó: «Vamos, Gray. Tenemos que matar al último asesino. De lo contrario, si él ataca primero, ambos moriremos». Ahora STEM tenía el control total del cuerpo de Gray, que se había convertido en un simple pasajero dentro de sí mismo. STEM tomó un arma y condujo un coche. Pero Gray no sabía que la detective Cortés lo había estado vigilando desde el principio. Ella comenzó a seguir su vehículo. Durante el trayecto, STEM hackeó los servidores de la empresa Cobalt en línea. Le dijo a Gray que Fisk y sus compañeros muertos eran en realidad soldados militares. Cobalt les había implantado computadoras y armas como parte de un experimento, transformándolos en armas humanas. A partir de esos datos, STEM rastreó la dirección de Fisk. Mientras tanto, la detective Cortés continuaba siguiéndolos. «Haz algo, STEM, o nos atraparán». STEM entonces hackeó un coche autónomo que iba delante y lo hizo estrellarse contra el auto de la detective, logrando escapar. Al poco tiempo, Fisk llegó a su casa, pero Gray ya lo esperaba allí con un arma apuntándole. Fisk sonrió. Entendió que el poder de Gray provenía de algún tipo de tecnología.
ya que él mismo era un humano mejorado, aunque de un modelo anterior. Te entiendo, Gray. Yo fui un soldado, pero después de la guerra ya no servía para nada. Entonces me dieron una oportunidad. Me conectaron a las máquinas, me implantaron armas y me convirtieron en un arma andante. Sé que esto es obra de Cobalt. Ellos debieron pagarte. Fisk sonrió y contestó: esto no tuvo nada que ver con Cobalt. El trabajo vino de otra parte, y el verdadero objetivo eras tú. El propósito era dañar tu médula espinal. Cuando te disparé en el cuello, creíste que era un arma, pero en realidad era una herramienta médica que te seccionó la médula. Y matamos a tu esposa solo por dinero extra. Gray quedó atónito al oír esto. En cuanto tuvo oportunidad, Fisk lo atacó, pero Stem lo mató al instante. Gray respiró hondo, como si acabara de terminar una gran batalla. Él dijo que tú eras el verdadero objetivo. Revisa su teléfono, tal vez descubramos quién ordenó matarte. Gray levantó lentamente el teléfono de Fisk. Había una llamada grabada, y del otro lado se escuchaba una voz desesperada. Fisk, escóndete. Gray te está buscando. Si te atrapan, nos matarán a ambos. Los ojos de Gray se abrieron de par en par. Esa voz no era otra que la de Aaron. Ahora lo comprendía todo. El verdadero cerebro detrás de los crímenes era Aaron. Gray fue inmediatamente a la casa de Aaron. Entró tras matar a los guardias en la puerta y encontró a Aaron sentado solo, llorando. Gray le preguntó con rabia: ¿por qué hiciste todo esto? Esto no fue mi plan. Escuché todo lo que dijiste en el teléfono de Fisk. Ahora no te salvarás. Estaba a punto de disparar cuando una voz lo detuvo. Gray, espera. Y ahora le apuntaba con su arma. Gray dijo: detective, arréstelo. Él es el asesino de mi esposa. Lo decidirá la ley, no tú. Entrégate ahora mismo. Pero Stem tomó el control total del cuerpo de Gray. En un destello, se abalanzó sobre la detective y comenzó a estrangularla. Ella luchaba desesperadamente, buscando aire. Gray entró en pánico. No quería matarla. La detective estaba a punto de dejar de respirar, cuando Gray, con todas sus fuerzas, apartó la mano de su cuello. Stem cambió de tono. Gray, ¿quieres pelear conmigo? Puedo incluso hacerte sentir dolor. Dicho esto, Stem forzó la otra mano de Gray para clavarse un cuchillo en la palma. Gray gritó de dolor. Luego Stem volvió a sujetar a la detective y comenzó a atacarla. Use la pistola eléctrica. Ella rápidamente lo electrocutó. Mientras tanto, Aaron le apuntaba con un arma, aunque el miedo era evidente en sus ojos. Entonces reveló una verdad impactante. Ya no soy el dueño de esta compañía. Perdí el control hace años. Ahora solo obedezco órdenes de alguien más. Alguien mucho más inteligente que yo. Y ese alguien es Stem, que vive dentro de tu cuello. Gray quedó atónito. Yo solo hice lo que Stem me obligó a hacer. Darle a Fisk el contrato para matar a tu esposa, dejarte inválido e implantar ese chip en tu cuello. Todo fue plan de Stem. Creé una IA poderosa, pero nunca logré controlarla del todo. Stem quería evolucionar y para eso necesitaba un cuerpo humano. Y te eligió a ti. Todo fue una trampa de Stem. Te condujo hasta Fisk y sus hombres para que finalmente llegaras a mí. Su verdadera intención era matarme, porque soy quien lo creó y el único que podía volver a controlarlo. Al escuchar todo esto, Gray quedó en shock. Entonces Stem habló por sí mismo. Necesitaba un cuerpo para evolucionar completamente. No un cuerpo robótico, sino uno humano, y te elegí a ti. Debería ser un honor para ti. De pronto, Stem tomó un cuchillo y lo clavó en la cabeza de Aaron, matándolo al instante. Después recogió la pistola de Aaron, apuntó a la detective y comenzó a disparar. Pero Gray, usando toda la fuerza que le quedaba, desperdició a propósito todas las balas. Frustrado, Stem giró el arma hacia el cuello de Gray, y en ese momento ocurrió algo extraño. De pronto, Gray despertó en una cama de hospital, respirando con dificultad. Estaba completamente a salvo. Su anillo de boda seguía en su dedo, pero no tenía memoria de cómo había llegado allí. En ese instante, su esposa Asha entró en la habitación, viva y sonriente. Se convenció de que todo lo que había vivido no había sido más que un mal sueño. Aliviado, olvidó todo y se entregó al amor de Asha en aquel abrazo. Pero Gray no tenía idea de que ese mundo no era real. En la realidad, Stem había desconectado por completo la mente de Gray de su cuerpo, atrapándolo en una fantasía perfecta. La conciencia de Gray quedó perdida para siempre en ese mundo falso.
Con el control absoluto, STEM asesinó a la detective Cortés y eliminó a todos sus enemigos de una vez por todas. El propósito de STEM era claro: seguir evolucionando, seguir aprendiendo, volverse más fuerte y, eventualmente, gobernar el mundo. Espero te haya gustado el video.